Hola, hola, ¿me escuchas? Buenas, te ¿Qué tal? escucho, ¿Cómo sí, estás? sí. Disculpe la demora. Vamos a empezar entonces con la tercera vertiente de expectativas racionales, que es cómo diablos se aplica esta teoría tan particular que es expectativas racionales al caso de la inflación. Eh, Nada, es un tópico que yo creo que es o puede ser medio controversial, así que paciencia, vamos a avanzar de a poco y si hay dudas, obviamente pueden consultar lo que quieran. Ok. Voy a empezar con tres cuentos así medio fantásticos, locos, simplemente para ir introduciéndonos en el tema, a ver qué lecciones podemos sacar de acá. Primer punto, imagínense una comunidad inventada en donde la gente, en lugar de dinero fiduciario, tenga oro. Y supónganse que hoy se descubre una super mina de oro que va, pónganle, a duplicar o a triplicar las existencias de ese metal. Imagínense que acá tenemos al abuelo Simpson que está vendiendo su famoso tónico y supongan que antes del descubrimiento de esta supermina, una botella de ese tónico la cambia por una moneda de oro. La pregunta es, hoy se anuncia ese descubrimiento de la supermina de oro. ¿Y qué, qué les parece que va a pasar con el precio en el caso de cuando se anuncia que esta mina de oro se descubrió? Aumentar. A subir. Aumentar. Bueno, me parece a mí que todos tenemos esa intuición que va a aumentar, pero fíjense que esto no tiene nada que ver con la cantidad física de oro que está en el mercado. ¿Por qué? Porque la mina se acaba de descubrir hoy, todavía no está en producción. Es posible que pasen largos meses hasta que la mina empiece a producir el metal. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Ok, entonces la Sí. pregunta es, ¿existe una conexión mecánica en esta historia loca que estoy contando entre la cantidad física de oro que hay hoy y el nivel de precios? No, No, digo, es posible, al menos en este cuento loco que estoy contando, que un anuncio en donde haya en el futuro un aumento en la cantidad de oro tenga efectos muy particulares sobre los precios hoy. Pero bueno, en fin, simplemente para empezar a introducirnos un poco en este tema. Bueno, acá está Homero y lo que dice es que, digo, hace rápidamente el cálculo que ustedes también harían y es que se descubre la mina de oro, por más que recién empiece a funcionar en algunos años, Homero dice el valor futuro del oro claramente va a disminuir porque va a haber mayor cantidad, y entonces lo que voy a hacer es, anticipándose, especulando en el sentido de speculum, mirando o tratando de adivinar el futuro, es, va a pedir 2 monedas de oro por el tono, por ese tónico que antes vendía por una moneda. Entonces, lo que quiero sugerir simplemente con este ejemplo medio particular es que es posible que no haya una conexión mecánica entre M, entre la cantidad de dinero y los niveles o el crecimiento de la inflación. Es posible que bajo ciertas circunstancias algunos anuncios basten para tener efectos en los precios. Y ahora, último paso. Imagínense que ustedes son econometristas y van siguiendo la serie histórica de M, de cantidad de dinero que hay en la economía. Esta cantidad de dinero futura, que tiene que ver con el descubrimiento de la mina esta, se va a ver reflejada en la cantidad de dinero hoy. No. 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 Por eso lo que sugiero simplemente es que si ustedes piensan que mirando series pueden sacar a la luz causalidades, sobre todo en temas tan particulares como el de la inflación, van a encontrar que, van a empezar a hacer afirmaciones locas como que, bueno, mirá, no hay relación, al menos en el corto plazo, entre la cantidad de dinero y los niveles de precios, o el incremento en los niveles de precios, y van a tener razón, entre comillas, si ustedes piensan que la evidencia es la que aparece en las series de tiempo. ¿Por qué? Porque en las series de tiempo no aparecen los valores futuros esperados. Esto es algo que hace el agente, digamos, que está allá afuera. Okay. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Se entendió? Se entendió. Bueno. Vamos con un segundo. Bueno, Lisa lo que dice acá es que pregunta, ¿puede haber inflación sin que haya emisión monetaria? ¿Qué dirían? Sí, sí. Sí, Sí, claro que sí. sí. ¿Puede haber inflación sin que haya déficit fiscal? También.
también, al parecer, eso es posible. Segunda historia, supóngase ahora algo que... La historia se llama Un emperador sometido a comprensibles tentaciones. Entonces, vamos al comienzo de la humanidad. Acá hay dos personas de tiempos arcaicos haciendo barter, es decir, haciendo trueque. Y el trueque, como ustedes han visto en varias materias, tiene 1000 problemas. Hay que justo buscar una coincidencia. Es muy problemático hacer intercambio vía trueque. Entonces, en algún momento alguien encuentra que el oro tiene propiedades como, bueno, en fin, propiedades físicas que son interesantes, y entonces aparece una economía que está basada no en el trueque directo, sino que hay una especie como de medio de intercambio. Pero por supuesto que esto, si bien mejora la situación previa, genera sus propios problemas, porque si ustedes son como yo, no tienen mucha idea cómo distinguir el oro de otros metales preciosos, o de otros metales por ahí que no valen nada, como la pirita, que es muy parecida en el exterior al oro. Entonces, si bien el oro, de nuevo, soluciona ciertos problemas, genera un problema de información bastante claro. Entonces, la pregunta que se hace una persona común es, ¿cómo diablos sé yo si esto que me están ofreciendo es oro puro o bronce? Por supuesto que antes, cuando hacíamos truques directos, era fácil saber que lo que tenías enfrente era, no sé, un toro o lo que sea, o puntas de flecha, pero cuando aparece el oro genera este problema. ¿Cómo diablos se solucionó? Bueno, con el tiempo apareció una solución que pareció razonable. Acá está el emperador que dice, no se preocupen muchachos, que yo voy a resolver ese problema social de información, yo les voy a certificar el oro en, no sé, en pureza y en cantidad. Digo, yo entiendo que esa es la razón por la cual muchos signos monetarios tienen todavía el nombre como peso. Peso es el peso de cierta cantidad de metales preciosos, o libra, pound, etcétera. Es un resabio de una vieja, o una época en donde se hizo esto porque resolvía un problema que es serio, que es el problema de información que tiene la gente como yo, que no sabe si me dan oro o otra cosa. Y por supuesto, se queda con un pequeño beneficio que es el señorial. Bueno, y acá aparecen las primeras monedas acuñadas, y en esta historia fantástica, las monedas aparecen por una suerte de monopolio técnico, es decir, no por violencia ni nada por el estilo, sino porque de esa manera se resuelve un problema de información que tiene que ver con el uso de oro, que de nuevo es una mejora con respecto al trueque primitivo. Y la gente obviamente está contenta, celebra al emperador y su gran idea, etcétera, etcétera. Pero el emperador de pronto empieza a tener problemas. Por ejemplo, hay una guerra y se necesitan recursos, y no tiene demasiado dinero. ¿Cómo hace si este emperador quiere aumentar el gasto, lo voy a llamar fiscal? Tiene que inventar de alguna forma oro. Bueno, podría ser ese caso. A ver, la solución más obvia son los No con impuestos. oro, pero sí. Acá dice, maldición, las arcas están vacías y salió la nueva P. Bueno, o hay una guerra, o la gente tiene hambre, pueden ser los motivos. Este es un motivo, no tenía que haber puesto esto. Tenía que poner, quiero beneficiar al pueblo, o lo que sea. ¿Cómo puedo recaudar dinero? Obviamente la respuesta obvia es impuestos, pero, como ustedes saben, los impuestos son muy, pero muy impopulares, y entonces hay una turba iracunda que dice, no queremos impuestos para financiar tus aventuras, ni nada por el estilo. Ok, entonces el emperador dice, maldición, vamos a ser más creativos. ¿Por qué? Y fíjense esta tentación que es muy fuerte, de nuevo muchas veces por buenas intenciones. El emperador tiene la facultad de hacer esa certificación de que una moneda tiene, por ejemplo, 10 gramos de oro y el oro ese es puro. ¿Qué pasaría si diluye un poquitito, aunque sea el oro de las monedas? Nadie se va a dar cuenta. Y lo certifica igual que antes. ¿Hasta acá se entiende? Sí, se entiende. Bueno, está buenísima esta idea, y entonces parece que es un crimen sin víctimas, y Lisa está de acuerdo, dice, el emperador tiene una brillante idea parcial, hay un crimen que no tiene víctimas. Y supónganse entonces que lo que hace el emperador es, antes una moneda de oro la certificaba bien, como 10 gramos de oro puro, pero ahora lo que hace es certificarla con, a ver, la moneda es idéntica que antes, pero ahora en lugar de tener 10 gramos de oro, tiene 5 gramos de oro, o sea, la mitad. Nuestro emperador se excedió un poco, y 5 gramos de plomo. Con los 5 gramos de oro que le sacó a la moneda original, ahora duplicó la cantidad de dinero. ¿Hasta acá se entiende?
Sí. Ok. Y esto al principio no parece ser problemático. Todo el mundo está contento. El emperador se pudo comprar su PlayStation o pudo ayudar a la gente o lo que sea, pero en algún momento alguien por ahí se da cuenta, dice, mirá, yo estoy cambiando la botella de coca o el lápiz que produzco, a cambio de él yo quiero 10 gramos de oro. Pero la moneda que dice 10 gramos de oro, ¿cuántos gramos de oro tiene ahora? 5. 5. Entonces, ¿cuántas monedas de oro va a pedir este muchacho por el lápiz o lo que sea que tiene? 2. 2. ¿Hasta acá se entendió? Sí, 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 sí. perfecto. Ok. Entonces, lo que quiero simplemente sugerir con este cuento medio inventado es que esa idea que parece tan fantástica podría tener problemas una vez que la gente se empiece a dar cuenta, porque la gente que no padece de nominalidad muy, muy severa entiende que lo valioso de la moneda es la cantidad de oro, no el hecho de que sea una moneda. Obviamente el emperador se enoja y dice, maldito ciudadano, ¿por qué diablos aumentar los precios? En fin, esta es una historia que a veces se repite, digo. Bueno, Lisa nos dice algo muy importante. ¿Quién se benefició en este cuento que acabamos de contar? Nadie. El emperador. Ok. El emperador se benefició porque ahora tiene su PlayStation, ¿se entendió? Sí, sí. Bueno, entonces eso es importante. La tentación del emperador tiene que ver con que hay un beneficio básicamente, entre comillas, de engañar a la gente. Pero Sí, después cuando el emperador se quiera comprar otra cosa, ahí Claro, o se sea, acabó el beneficio. sí, esto lleva a un problema que tiene que ver con que cada vez necesita diluir más la moneda. Es decir, va a haber inflación creciente. Pero además espero que se vea lo misterioso que resulta el fenómeno de la inflación, porque lo que ven las personas es que de pronto por este mouse, que antes me pedían una moneda, ahora me están pidiendo dos. ¿Esto se entiende? Pero nadie, me parece a mí, o es muy difícil al comienzo entender que eso no tiene que ver con que los costos han aumentado o el dólar aumentó o lo que sea, sino que es algo muy distinto, que tiene que ver con que, por lo menos esta es la mirada ortodoxa, no es que los bienes aumenten o que los costos aumenten, sino que la moneda, que es la unidad de medida para los bienes, empieza a degradarse. Esto no sé si se entiende o no. Sí, Sí, sí. pero digo, ¿hay alguna manera distinta de ver eso? Sí, bueno, van a ver, en la facultad van a ver un montón de maneras distintas de ver el fenómeno inflacionario. A mí lo que se enseñaba hace 30 años atrás es que la inflación tenía que ver con la puja distributiva, o muchos hablan de que el dólar causa inflación. ¿Eso lo escucharon una vez? No, igual, Sí. yo en realidad me refería tipo al ejemplo específico del oro, pero digamos, cuando la fuente del valor es el metal. Digo, ¿existe decir como distinto a eso? yo lo vi en historia del pensamiento en económico como la ley de la buena y la mala moneda. Pero bueno, Sí, la ley de Gresham, sí. Sí, simplemente lo que quiero decir es que, a ver, si vos sos un economista heterodoxo y estás en la época romana, no dirías que la causa de la inflación es la degradación de la moneda. Dirías que la causa de la inflación tiene que ver, no sé, con que hay formadores de precios, o hay cuellos de botella o lo que sea. Y son teorías que, en principio, son capaces de explicar la inflación. Yo simplemente quiero mostrar cuál es la teoría ortodoxa. No sé si Ok. respondimos, si tu pregunta es si hay otras formas de ver el fenómeno, la respuesta corta es sí. Incluso para este cuento loco que conté de la moneda de oro, también un heterodoxo me parece a mí que explicaría esto de otra manera muy distinta. Ok, gracias. Bueno, y lo que quiero mostrar es también que hay, a ver, el emperador empezó a acuñar moneda, no porque la gente sea tonta, sino porque eso, acuérdense, resolvía un problema social importante, que tenía que ver con cómo diablos es si lo que me están dando es oro o no. Entonces, en ese sentido, quiero sugerir que, en ese cuento al menos, el hecho de que el Estado
sea el encargado de certificar la moneda, tiene que ver con que eso resuelve problemas importantes, pero, igual que esto nos pasa a nosotros como especie, trae a sí mismo su propio problema, porque una vez que el Estado tiene a su cargo la moneda, empieza a ver estos problemas que tiene el emperador, que vamos a ver más adelante, se llaman de inconsistencia temporal. Yo quiero mantener el valor de la moneda, pero también quiero gastar más y no quiero cobrar impuestos porque son muy impopulares. ¿Hasta acá se entiende? Sí, Diego, Sí. si nadie se enteraba, ¿los precios aumentaban o no? No, 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 no. Esto, a ver. Una vez que la gente, lo que dice Ratex es que vos podés engañar a la gente una vez, pero una vez que la gente empieza a darse cuenta, ya no lo podés engañar más. Lo que pasaría si la gente no se da cuenta es que habría escasez, porque habría más monedas sobre los mismos bienes. ¿Se entiende? Claro, sí, como un precio máximo. Sí, algo parecido, pero en este cuento, una vez que la gente entiende que lo que le están dando vale menos que antes, en términos, digamos, reales, entonces la respuesta medio automática es aumentar los precios. Esto lo comento porque muchos, bueno, en fin, igual vamos a ver más adelante algo más realista. En fin. Pero entonces, importante, Pero una Isilsa, cosa, ¿cómo? ponele que hay un dueño de un almacén y le empiezan a comprar más. Y el chabón capaz puede pensar que aumentó la demanda y piensa que ese aumento de demanda es permanente y ahí capaz que compra más con el objetivo de vender más. Sí, eso es lo que suele ocurrir. La economía resuelve, ese es el famoso enigma de David Hume. Ahora lo vamos a ver como es la última historia, es la de David Hume. A corto plazo, que en macro no significa un lapso temporal, significa que lo que significa a corto plazo es en la medida en que vos podés engañar a los agentes, el aumento de dinero tiene efectos reales. ¿Atrás se entiende? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Pero, y esta es una conjetura loca de Ratex, lo que dice es que no se puede engañar a la gente todo el tiempo. Vos la podés engañar una vez, pero si vos dejás de suponer que la gente es tonta, y en cuanto la gente se dé cuenta, todo ese aumento va a ir directamente a precios. Es la historia de la curva de Phillips. ¿Se acuerdan que funcionó al principio, por las razones que comenta el compañero, y después, ¿qué le pasó a la curva de Phillips? Se hizo vertical. Sí, en realidad se empieza a levantar. Y por eso, lo que dice la ortodoxia es que en el largo plazo, es decir, cuando los agentes se dan cuenta que la moneda se ha degradado, en este ejemplo medio trivial, la curva de Phillips es vertical. Obviamente que eso no existe, eso es una idealización para mostrar que cuando la curva de Phillips es vertical, vos podés degradar la moneda y eso se ve reflejado cero en producción o en menor desempleo. Se refleja directamente en ¿qué? Gracias. En precios. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Está bien. Bueno, y terminamos con esta tercera historia imaginaria que es el enigma de David Hume. En realidad David Hume esto lo escribe en el tratado acerca del dinero. David Hume dice dos cosas que suenan incompatibles. Dice, esto la verdad es que no tuve tiempo de buscar la cita, pero lo comenta Lucas en la conferencia Nobel que da cuando gana el premio Nobel, que dice que es uno de los grandes misterios de la macro, que se resuelve recién a partir de los años 70. Lo que dice David Hume es algo así: si mañana todas las personas de las Islas Británicas se despiertan con el doble de libras, con el doble de oro en sus bolsillos, no van a ser el doble de ricos. Adivinen qué pasaría. Imagínense eso, que la gente se duplique la cantidad de oro. ¿Eso quiere decir que se va a duplicar la cantidad de bienes y servicios? No, No. No, ¿Qué va a pasar? aumentan los precios. Van a aumentar los precios. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. sí, Y en otra parte del Tratado acerca del dinero dice, cuando ingresa oro en el reino por comercio o lo que sea, el comercio se vivifica. La gente empieza a consumir más, contrata más personas, etcétera, etcétera. Y esto en principio parece ser problemático, porque lo que está diciendo acá abajo es que el aumento en la cantidad de dinero tiene efectos reales. No,
Fíjense, Ah, igual abajo sí. en la cita de abajo, lo que dice, él dice, Sí, cuando tiene. ingresa oro en el reino, la gente compra más cosas, el que compra, a quien le compras, contrata más personas, es decir, ¿qué pasa con el desempleo? Disminuye. 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 Entonces, en la segunda cita lo que está diciendo es que aumenta la cantidad de dinero y el desempleo disminuye. Es la curva de Phillips de corto plazo. Y en la parte de arriba lo que está diciendo es que cuando aumenta la cantidad de dinero, eso no tiene efectos reales, es decir, no baja el desempleo, sino que tiene efectos puramente nominales. ¿Se entiende el enigma que hay acá? Sí, Ok, entonces la pregunta obvia que le hace Lisa es, David, ponete de acuerdo, ¿el dinero tiene efectos reales, es decir, baja el desempleo, o tiene efectos puramente nominales? Ok, este es el enigma de David Hume que Lucas dice se resuelve recién en los años 70, después de Ratex, etcétera, etcétera. Bueno, estas son simplemente tres antiguas historias para empezar a meternos en el tema de la inflación, que es un tema muy, pero muy complejo, creo yo, sobre todo porque ¿alguien se acuerda cuál era la función del sistema de precios para la ortodoxia? Transmitir información. Perfecto, transmitir información que está dispersa entre 8.000 millones de personas. Cuando cuando hay inflación, obviamente que los precios cambian, pero además se distorsiona esa señal. ¿Eso se entiende por qué? Si es real o si es nominal. Sí, Digamos, básicamente... si es un ajuste de precios relativos o si le está pasando a todos. Sí, ese es un problema, es el viejo problema de información que Lucas trata de resolver con los tres papers en donde usa el modelo de las islas, pero básicamente, si todos los precios aumentaran exactamente igual, no habría grandes problemas con la inflación. La desgracia es que los precios aumentan de manera muy distinta y entonces lo que quiere decir es que si es cierto que, como dice Hayek, o como sugería Adam Smith, los precios tienen una función importantísima que es transmitir información dispersa, cuando esa señal empieza a opacarse, porque ahora hay también cambios nominales, entonces empieza a haber problemas. Por esa razón, lo que decía Friedman es que la curva de Phillips había un tercer estadio, no sé si se acuerdan, en donde vos tenías mayor inflación y el desempleo, en lugar de bajar, empezaba a incrementarse. Ese es el momento en donde la distorsión en las señales de precios es tan importante que ya es muy difícil tomar decisiones económicas. Ok. Entonces, vamos a un tema más real. ¿Por qué diablos hay inflación en nuestro país? Y acá déjenme comenzar con un paper que va a decir algo que es medio feo. Bernanke sugiere que la causa de la inflación en Latinoamérica, adivinen cuál es, o lean ahí. La uva. Sí, básicamente Olivera. es el estructuralismo. Yo una vez dije eso de la uva, pero no sé si fue muy, muy feliz. Lo que quiero sugerir es que esta es una idea también que está muy presente en la ortodoxia, y es que son las ideas que la gente tiene, y la UBA tiene un papel importantísimo en la difusión de ideas económicas, son las ideas las que generan ciertas instituciones, y las instituciones o reglas de juego son las que determinan después el comportamiento óptimo de los agentes. Pero en este esquema, si esto es cierto, entonces las ideas, como las teorías estructuralistas o las teorías que tengamos acerca de la inflación, son súper importantes porque podrían, increíblemente, las ideas estar detrás de fenómenos inflacionarios. Muy loco. Okay. Bueno, esto lo dice Bernanke en el 2005, y lo que se pregunta es si en Latinoamérica estamos ante una nueva era en cuanto a la inflación, y esto tiene que ver un par de citas. Dice, por gran parte de la última mitad del siglo XX, Latinoamérica experimentó recurrentes explosiones de alta inflación junto con un crecimiento errático y periodos de crisis financieras y económicas. Dice, desde la mitad de los 90, sin embargo, las tasas de inflación en virtualmente todos los países de Latinoamérica han bajado dramáticamente, incluso hasta dígitos solos, o sea, un dígito en muchos casos. Y esto es cierto, fíjense que esto
nada, es para ver el fenómeno inflacionario que fue como muy importante en Latinoamérica, y si se fijan ahora, la mayoría de los países tienen inflaciones de un dígito. Bueno, y esto es así, creo yo. Estos son datos del 2016, pero creo que todavía siguen así. Por desgracia, Argentina no tiene inflaciones de un dígito y Venezuela tampoco, pero son excepciones. En general, la inflación en gran parte de Latinoamérica, con estas excepciones puntuales, al parecer ha sido conquistada. ¿Acá se entiende? Sí. Ok. Y lo que se pregunta Bernanke, ¿cuáles son las raíces de la inflación en Latinoamérica? Y lo que dice es, ¿por qué la inflación fue un problema perenne en Latinoamérica hasta hace alrededor de 10 años atrás, es decir, hasta mitad de los 90? ¿Y qué explica la reciente mejora? Y Bernanke dice algo típico de la ortodoxia, dice, fundamentalmente, en mi opinión, las tendencias inflacionarias están determinadas por las ideas y las políticas, las cuales, a su vez, influencian las instituciones económicas y las políticas económicas. Pero en este esquema causal, lo principal son nuestras ideas y las políticas que se sigan sobre la base de esas ideas, es decir, las teorías acerca de la inflación que nosotros tenemos. Bueno, y dice, en el campo de las ideas, el consenso actual entre los economistas, que dice que el crecimiento en el dinero generado por déficits fiscales es la fuerza determinante detrás de todos los episodios de inflación muy alta, no siempre ha regido en esta región. Y acá, ojo con esto, porque puede ser, no sé, eso son palabras duras. Lo que dice es, por ejemplo, durante los 60, 50 y 60, la ECLAC, ¿cómo se dice acá? La CEPAL, ¿no? Sí, la CEPAL. CEPAL, sí, Bajo creo. la dirección de Raúl Prebisch, promovió las así llamadas teorías estructuralistas del desarrollo. Estas teorías estructuralistas, al menos si ustedes tienen una carrera parecida a la mía, es la que les van a enseñar o les han enseñado en muchas materias. Y es la que aparece también en muchísimas facultades de economía, sobre todo de economía política, que se han creado en los últimos años. Okay. Y lo que dice, de manera importante, el estructuralismo le otorga muy poco peso a los factores monetarios al explicar la inflación. Y dice, los que proponen este approach ven a los incrementos de precios como si están determinados ampliamente por el lado real de la economía, y ya aparecen estas ideas tan particulares como la puja distributiva, o la idea de que, esto yo creo que ustedes lo han escuchado, de que hay un pass-through entre el dólar y los precios. ¿Lo escucharon? Sí, sí. Ah, bueno, muy loco, porque digo, es muy distinto de lo que Bernanke llama el consenso actual entre los economistas. Entonces, si ustedes tienen en la cabeza una teoría según la cual los factores monetarios no tienen un peso determinante para explicar la inflación, entonces eso se ve reflejado, por ejemplo, en las instituciones, por ejemplo, en la Carta Orgánica del Banco Central o lo que sea, y eso después determina la conducta óptima de los agentes de esa economía. Por eso, si esta historia es cierta, las teorías, y sobre todo las teorías, creo yo, que se enseñan en nuestra casa de estudios, son súper importantes. No digo que esta esté bien y que la puja esté mal, yo lo que digo es que si esto es cierto, es súper importante tener mucho cuidado o interés en ver cuál es la teoría comparativamente mejor acerca de las causas de la inflación. Bueno, en fin. Bueno, y lo que quiero mostrar ahora es cuál es el consenso actual entre los economistas. ¿Qué quiere decir esto de que el crecimiento monetario generado por los déficits fiscales es la fuerza detrás de todos los episodios de inflación muy alta? Si hace un ratito vimos que no hacía falta ni déficit ni crecimiento monetario hoy para explicar episodios de inflación. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Bueno, y esto yo creo que, esto me lo mandó hace un par de años un ayudante, fue una conferencia de las cuales hay muchas, cuando hay presencialidad en la UBA, y se exponen las teorías de la inflación que pululan, creo yo, en nuestra casa de estudios. Por ejemplo, la teoría de la inflación inercial. ¿La escucharon hablar una vez?
Sí, es como que los agentes descuentan, o sea, de la inflación por la inflación previa, Sí, y entonces es como que, digamos, a pesar de que supuestamente ahí se hace no sé, si cortás la emisión, por ejemplo, o hacer lo que tenés que hacer, si los agentes descuentan todavía la inflación anterior, vas a ir habiendo, digamos. perfecto, es eso. Si vos crees en la inflación inercial, una consecuencia de eso es que bajar la inflación es enormemente costoso en términos reales, por lo que dice el compañero. Vos, suponete, bajás la cantidad de dinero hoy y no baja cero la inflación, porque los agentes no se fijan en lo que hiciste hoy, sino que se fijan en el pasado. Bueno, esto es una vieja idea de expectativas adaptativas que es súper distinta de la idea de expectativas racionales. Otra es la teoría de inflación por costos, que a mí me llama mucho la atención porque me parece incompatible con la teoría económica que todos, o que muchos aceptamos, pero muchos hablan de que son los costos los que causan inflación. Otros hablan de la inflación por demanda, o la idea de que el déficit fiscal causa mecánicamente inflación, algo que yo creo que es erróneo, o que la emisión monetaria causa mecánicamente inflación. A mí me parece a mí que estas teorías que, de nuevo, circulan mucho en la facultad, podrían tener problemas. Y a veces se habla de la inflación como fenómeno multicausal. ¿Por qué tantos economistas heterodoxos dicen eso? Bueno, acá aparece el tipo de cambio, el exceso de demanda, la puja distributiva, inercia, y esos son factores, digamos, o la devaluación, o los precios internacionales, o el hecho de exportar. No sé, hay muchas teorías muy particulares. Era un hippie. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Los que dicen esto son tontos? No. No. Es posible que muchos piensen que la forma de determinar causalidad requiera dos elementos. Una cosa, Sí, ¿no es una suerte de relativismo lo que estaba en el slide anterior? Porque está diciendo esto puede ser, esto también, esto también. sí, las versiones que yo he escuchado es que todos estos son causas de la inflación y por eso lo que te dicen es no molestes, la inflación es un fenómeno multicausal. Y cuando vos le preguntás, pero ¿cómo sabés, por ejemplo, que el tipo de cambio causa inflación? La respuesta es, hay una correlación, lo cual es cierto, y además tenemos un modelo teórico que te brinda el canal de transmisión. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Y eso quiere decir que para gente inteligente y razonable, para vos podés afirmar que A causa B sobre la base de esos dos elementos. Básicamente necesitas el modelo teórico que te muestra el canal de transmisión y además necesitas evidencia empírica que es la correlación que se muestra en la serie histórica. Y entonces, lo voy a decir de otra manera. Se puede encontrar correlación entre la devaluación y la inflación en Argentina, adivinen. sí, Sí. obvio. Sí, y dado que existe esa correlación, y dado que existe un modelo teórico que te muestra el canal de transmisión, muchos dicen que la devaluación causa inflación. Otra pregunta, ¿se puede encontrar evidencia en las series de inercia inflacionaria en Argentina? Adivinen. También. 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 Entonces, No siempre inflación. ¿cómo? No, sí, como que siempre hubo inflación, entonces siempre estamos en la inercia. Sí, sí, eso es parcialmente cierto porque hubo periodos donde no hubo inflación, pero es cierto. Ahora, lo que quiero decir es que si ustedes están convencidos de que pueden afirmar que A causa B sobre la base de un modelo teórico que te brinda el canal de transmisión y además evidencia observacional, estás obligado a aceptar que todos estos factores son las causas de la inflación. ¿Por qué? Porque en todos estos casos tenés los dos requisitos que nos enseñó Stuart Mill, si ustedes recuerdan, que son necesarios para obtener causalidad. Bueno, y acá puedo agarrar la cabeza porque obviamente lo que diría, no, chabón, no hace falta. Si vos, acuérdense del ejemplo de Semmelweis, si nosotros lo que le pedimos para determinar causalidad son estas dos cosas, la pregunta es, ¿el sacerdote causa fiebre puerperal? También. Sí, Sí. la posición del bueno, en fin, lo que quiero decir es que, esto lo comenté en una nota de clase, si tu criterio para aceptar que A causa B son estas dos cosas,
fatalmente llegás a la idea de que los fenómenos como la fiebre corporal están multicausados. En una nota de clase puse en una parte que antes de Semmelweis, y un poco después también, lamentablemente, la gente aceptaba, la gente educada, digamos, que no era tonta ni nada por el estilo, que había unas 30 causas de fiebre corporal. ¿Por qué? No porque sea tonta, sino porque mucha gente muy astuta piensa que la forma de mostrar causalidad es correlación más un modelo teórico que te brinde el canal de transmisión. Y eso, de nuevo, pasaba en la fiebre corporal con unos 30 factores, y entonces, ¿con qué criterio, si estos son los que tenés a disposición, vas a eliminar algunos? Por eso me parece que Semmelweis es importante, porque muestra que no es la evidencia observacional la que nos permite aprender de la experiencia muchas veces, sino que es la evidencia experimental o cuasi experimental que vamos a ver la clase que viene. Okay. Entonces, sugiero una conjetura loca, y es que todas estas teorías que se enseñaban hace 30 años, y yo sospecho que todavía se sigue enseñando, acerca de las causas de la inflación, son mecanicistas, es decir, son previas a la revolución Ratex. Bueno, y entonces vamos a tratar de repasar qué diablo significa la teoría de expectativas racionales. Okay. Lo que significa, hay varias formas, creo yo, de ponerlo. En primer punto, el pasado no importa. Y esto vulnera, me parece a mí, un montón de nuestras ideas. A ver, Sargent dice, el pasado no importa, salvo en la medida en que extiende su larga sombra sobre el futuro. Y esto lo que quiere decir es que habitualmente nosotros pensamos que juzgamos el carácter de la persona extrapolando el pasado hacia el futuro. Pero lo que dice Ratex es que es una especie como de ilusión óptica. A nosotros lo que nos interesa por razones puramente evolutivas no es la conducta pasada, sino la conducta futura esperada de las personas o de quien sea, o del policymaker, etcétera, etcétera. Ricardi, ¿que está de acuerdo? Y después... Eso no estaría... ¿Cómo? Perdón, pero en el texto de Sargent, en el que nos mandaste a leer, o sea, ¿no dice que el pasado sí importa? O sea, ¿se pueden hacer extrapolaciones si las reglas del juego no cambian? Sí, O sea, no es como que el pasado no importa. Cuando las reglas de juego no cambian, vos podés usar el pasado, pero no porque sea el pasado, sino porque en el pasado lo que vos veías es el acomodamiento óptimo frente a esas reglas de juego. ¿Hasta que se entiende? Sí. Por eso, cuando las reglas de juego se mantienen, uno puede decir, el pasado explica el futuro, pero lo que diría Ratex es que es una especie de ilusión óptica. En todos los casos hay un acomodamiento óptimo frente a las reglas de juego. Obviamente, cuando las reglas de juego no cambian, vos podés usar el comportamiento pasado, pero no porque sea pasado, sino porque es el comportamiento óptimo frente a las reglas de juego que se perciben. Eso es lo que yo interpreto que hace Sargent cuando dice que el pasado no importa, salvo cuando extiende su larga sombra sobre el futuro. Okay. Y este punto yo creo que es medio central y lo más difícil, a mi entender, o al menos a mí me resulta difícil explicar de Ratex, y es que terminaron las conexiones mecánicas entre las variables que vos observás. Y esto tiene costos horribles para nosotros como economistas. En el mundo keynesiano, en el mundo donde yo fui educado, se nos enseñaba que la economía era un mecanismo estable hasta cierto punto, y que una vez que vos aprendas a mover las palancas, ibas a poder hacer grandes cosas como suavizar el ciclo económico o hacer crecer países, es decir, aumentar la demanda agregada y bajar el desempleo. Hermoso sueño. Y en el mundo post-Ratex eso terminó. Si Ratex tiene razón, el teórico no tiene ventajas positivas a la hora de anticipar el futuro. Y eso implica, entre otras cosas, que muchas preguntas que hace 30 años podíamos responder, hoy ya no podemos responder. Por ejemplo, ¿el aumento en la demanda causa más inversión? ¿Qué les parece? Depende ¿De qué? de cómo los agentes interpreten las señales. Y eso, vamos despacio, es cierto. Esta pregunta, que para un economista mecanicista es obvio que se puede responder, después de Ratex, si vos aceptás, aunque sea por un momento, que el mundo está hecho por personas como nosotros, y que nosotros por razones evolutivas estamos diseñados para extraer señales del futuro, si eso es así, cuando aumenta la demanda, la gente se pregunta qué diablo significa esto, cuál es el comportamiento futuro
esperado de esta serie. Y pregunto, ¿el comportamiento futuro esperado de la serie aparece en la serie histórica del INDEC? No. No, es un tema de expectativas. Por eso, esto es medio loco, pero ante el mismo aumento en la demanda, a veces las series muestran que aumenta la inversión y a veces muestran que no aumenta la inversión. Si vos no entendés Ratex, te agarrás la cabeza, porque si es ¿qué diablo significa esto? Digo, parece que no hubiera ningún tipo de orden aquí. Sí. ¿Tiene sentido decir que aumenta la inversión en el corto plazo cuando aumenta la demanda si en el corto plazo el estado de capital es fijo? ¿Tiene algún sentido eso? A Porque ver, este ejemplo se lo robé a Marshall. Ahora por ahí con el ejemplo queda más claro. Bancó un momento, y si no queda claro, por favor, volví a hacer la pregunta, porque me parece a mí que es importante. Ok. Muchos responderían que depende, pero acá viene el punto. Un miliano diría que depende del modelo, o si vos querés de la situación en la que estás metido, pero lo que diría Friedman o Lucas dirían es que depende de la interpretación de la señal. Espero que se vea la diferencia. Lo que quiero decir es que mucha gente dice, en economía te enseñan a decir depende, pero todo el punto es depende de qué. Si vos pensás que, a ver, si vos pensás que el depende es del modelo, esto lo comento porque muchos alumnos, cuando yo hacía esta pregunta en clases presenciales, decían esto, depende del modelo. Y esto me parece a mí que es, o a mí me parecía medio triste porque es un relativismo medio loco, es la idea de que vos podés decir cualquier cosa mientras tengas un modelo que te apoye, lo cual me parece medio feo, qué sé yo. Pero es depende de dónde estás distinto. parado. ¿En una pregunta? No. Sí, que depende de dónde estás parado también. Si estás en pleno empleo, capaz es otra cosa que Bueno, es otro eso, modelo. esa es la Pero visión un poco. keynesiana. Podría estar bien que cuando hay pleno empleo las consecuencias sean distintas, pero déjeme dar una visión alternativa que no depende del uso de la capacidad instalada y nada por el estilo. ¿Se entendió lo que quiero decir? Una pregunta, profe. Sí. ¿Esto no desestima un poco la idea de diferencias en diferencias? Porque vos suponete que a dos poblaciones que son a simple vista parecidas, les aplicás el mismo shock, pero puede que reaccionen diferente porque lo perciben diferente. Entonces, sería como muy difícil tener esa evidencia cuasi experimental a partir de decir, bueno, les esperaban cosas diferentes por más homogéneas que puedan llegar a aparecer en un primer momento. Sí, pero lo que hace Ratex es asumir que los agentes de las poblaciones son todos racionales en el sentido de que le van a pegar a la parte sistemática del shock. ¿Se entendió? No es que algunos lo van a interpretar como transitorio y algo permanente, sino que esto de nuevo es difícil de entender, o a mí es difícil de explicar para mí, pero lo que dice Ratex es que la gente no es tonta y que la parte que haya sistemática de la señal la van a terminar captando. Cuando, bueno, en el largo plazo, que no depende de una cantidad de tiempo, sino que es el momento en donde los agentes extrajeron la parte sistemática de la señal correcta. ¿Se entiende? Sí, o sea, lo que decimos es que los agentes no son tontos en el sentido de que son capaces de agarrar lo sistemático. Ese sería el Sí. significado de no ser tonto. Sí. Sí, y que Gracias. entonces, obviamente que vos podés, en tu política como policymaker, podés tener una parte sistemática y ocultarla. Por ejemplo, esto de lo que hacía el emperador, que era degradar la moneda. Lo que dice es que la gente finalmente se va a terminar dando cuenta. Obviamente que esto es una hipótesis metafísica porque nadie le está haciendo encuestas a las personas. ¿Sí? Lo que implica esto, y esa es la implicación testeable, es que cuando vos quieras sacar partido de la curva de Phillips, se va a desplazar hacia arriba. Digo, si la curva de Phillips no se desplaza hacia arriba, Ratex está mal. Estás engañando a la gente de manera sistemática todo el tiempo. Diego, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Por ahí me estoy Me bancas que adelantando. prendo el aire que hace calor. Sí, sí. Perdón, sí, decime. No, todo bien. Porque habías dicho en un momento que el consenso actual, digamos,
asumo que ortodoxo, es que el aumento monetario vía el déficit fiscal, si bien no es una relación mecánica, es lo que causa la inflación. Entonces, ahí, digamos, la diferencia que hace a que sea mecánico o no, es que la ortodoxia diría que, o mejor dicho, supone que los agentes interpretan ese aumento monetario como que va a causar inflación, o cómo es ahí la Lo que cuestión. quiere decir eso es que vos podés tener déficits un montón de tiempo sin que sean inflacionarios. ¿Se entiende? Sí, sí, Y sí. por el contrario, y este es un caso loco, podés tener superávit y tener inflación. Pero déjeme mostrar cuál es el argumento, ¿sí? Todavía no llegamos ahí. No, está bien, porque justo mostraste esto y dije, bueno, Sí, sí, capaz que era entiendo. ahí. Pues, vamos a ver, porque digo, este es el ejemplo marshalliano para que se entienda por qué ya no podemos decir que el aumento de la demanda aumente la inversión. Esto se lo comenté en una clase, pero lo repito. Marshall dice, bueno, supóngase una aldea de pescadores y vos sos un economista teórico y tu tarea es esta. Vos tenés que anticipar o predecir si va a aumentar o no la inversión cuando aumenta la demanda de un bien. Y acá está el teórico que está con su computadora, qué sé yo de cuánto, los pescadores, y aumenta la demanda de peces. Y la pregunta es, si te aumenta la demanda de peces, ¿salís a invertir más? ¿Qué hacen los pescadores? ¿Van a contratar más gente? ¿Van a comprar más redes y barcos? Depende si la demanda es permanente o no. Bueno, depende si el aumento de la demanda es permanente. Por ejemplo, imagínense que se descubrió que el consumo de peces te permite, no sé, bajar de peso y aumentar tu vida en 20 años. Si se descubre eso, si ingresa esa información al sistema, uno esperaría o tiene razones para esperar que ese aumento en la demanda sea algo permanente, un cambio de las preferencias. ¿Para acá se entiende? Sí, sí, sí. Y cuando vos interpretás esa señal de esa manera, la respuesta óptima es hoy aumentar el stock de capital. Por ejemplo, salir a comprar redes y te conviene hacerlo ahora porque después pensás que van a aumentar los precios, etcétera, etcétera. Por el contrario, supóngase que este aumento en la demanda tiene que ver con algo del día de mercado. Justo hoy la gente está demandando más peces o con algo estacional, porque viene Pascua o lo que sea. Lo que quiero decir es que los datos que vos tenés es, por ejemplo, que aumentó un 20% la demanda de peces. Esos son los datos que te aparecen en el panel o en la serie del INDEC. Y ese aumento del 20% en la demanda, ¿vos podés predecir o anticipar que va a generar una mayor inversión o no? No. Respuesta La corta forma es sería, no. Lo que quiero decir es que si corres la regresión te va a dar horrible o hay muchas chances de que no haya información legítima ahí, porque la respuesta óptima no depende únicamente de la señal, sino, a ver si puedo explicar esto, del valor futuro esperado de esa señal. ¿Eso se entendió? Sí, o sea, de la Sí, interpretación de los agentes. Sí, con respecto al futuro, y espero que se vea que el futuro no lo ve nadie ni lo conoce nadie. Por eso, cuando aumenta la demanda, lo que es, y no hay mucha información más que eso, es esperable que mucha gente se equivoque, que algunas empresas quiebren, que es un poco el mundo de ensayo y error en el cual nosotros vivimos. Y algunos, por ahí de casualidad, le pegan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero mostrar hasta ahora es que si vos entendés esto que es importante, que el comportamiento óptimo no depende del valor actual, sino también del valor futuro esperado, entonces muchas respuestas que vos pensabas que podías responder con regresiones mecánicas ya no se pueden responder. Entonces, acá lo que dice el teórico es, si el pescador espera es un término de expectativa, ¿se entendió? Sí, sí, sí. Okay, porque espera con respecto al futuro. Que el aumento de demanda sea transitorio, lo que va a hacer es usar más intensivamente el capital instalado y entonces no vas a ver que aumenta la inversión. Por otro lado, si espera que el aumento sea permanente y quizás creciente, va a aumentar su dotación de capital. Entonces, dígame por favor, si aumenta la demanda, ¿se incrementa la inversión o no? Depende de cómo los agentes interpreten esa señal. Y perfecto. Y lo que vemos acá es que
parte de la interpretación es responder a la pregunta de si ese aumento es transitorio o si es permanente. ¿Se entendió por qué? Sí, sí. Ok. Nota al pie, esta es exactamente la idea detrás del ingreso permanente. Bueno, en fin, esto es es una parte importante de la revolución RATEX, y es que la respuesta óptima no se puede elucidar a partir de los datos que tenés hoy, porque una parte de esa respuesta tiene que ver con cómo consideran los agentes que va a evolucionar esa señal en el futuro. Y ahora, última pregunta. Ustedes, como economistas teóricos, ¿tienen manera de acceder a los estados mentales de los agentes? No. No tienen superpoderes Todavía. y no lo van a tener nunca, creo yo. Pero entonces lo que quiere decir es que si la respuesta óptima depende de si los agentes interpretan la señal como transitoria o permanente, y vos como economista teórico no podés decir eso en muchas situaciones, quiere decir que en muchas situaciones vos como economista teórico vas a poder anticipar la respuesta óptima de los agentes. No. No, olvídate entonces del poder predictivo que te daba la teoría mecanicista. Por eso a Ratex no le gusta a nadie y sugiero que no lo mencionen mucho en clases. Es como la propaganda de Sargent, Sí, que sí, le sí. preguntas, ¿sabe cuánto va a ser la tasa de interés dentro de 2 años? Dice, no. No, sí, eso es Ratex más aplicado a mercados financieros. Pero sí, es un poco la idea de que el futuro, el economista teórico no tiene superpoderes para ver el futuro mejor que el resto de los agentes. Si ustedes tuvieran ese poder, ¿qué les pasaría? Seríamos millonarios. Sí, serían millonarios de manera sistemática. Ok. Una pregunta, profe. Y si a partir de Ratex uno agarra y dice, ok, lo que importa no es la regla o la teoría que yo tenga, sino las expectativas de los agentes. Sí. Uno, por poner, no sé, un Estado, por ejemplo, ¿no tiene la capacidad de condicionar las expectativas? No sé, me imagino como de forma Justamente ese es el punto de racionales. Que las expectativas sean racionales es que, medio fea, que no hay manera de engañar a la gente todo el tiempo. adoctrinando o cambiando. Se corta un poquito, pero la respuesta corta es no, el Estado está hecho por personas como vos y como yo. En el futuro es posible que ustedes estén en el Estado, creo yo, o tomando decisiones, y no es que van a tener mucho, creo yo, no van a saber mucho más que ahora. En fin, Diego, te quería hacer una consulta. dale. Porque, o sea, ¿sabes la cosa esta plotilla que nos hiciste hacer? Que quiera aparecer. ¿Cómo se Sí. llama? Sí, Inflación. la guía. Sí. O sea, en la última parte que dices lo de la convertibilidad, que funcionó. Pero digamos, o sea, me viene la duda de por qué funcionó la convertibilidad y no la tablita. Si, o sea, se supone que ambas son creíbles. Bueno, vamos a ver eso en un ratito. Dale. La respuesta corta es que los agentes no son tontos y usan toda la información disponible para tomar decisiones, incluso la información de quién está tomando la medida. Bueno, igual paciencia, que ya lo vamos a ver, es un tema muy loco, pero lo que sugiere eso es que solamente que la misma medida tomada por un gobierno populista que enfrente tenga un gobierno ortodoxo va a ser efectiva. Y si esa misma medida la toma un ortodoxo que enfrente tiene un partido populista, esa medida es inefectiva. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Muy loco, pero paciencia, ya lo vamos a ver. Okay. Bueno, esto ya lo vimos, qué sé yo. Bueno, implicaciones horribles de Ratex, los economistas pierden superpoderes, esto ya lo vimos. Dígame, si aumenta el ingreso, ¿eso va a generar mayor consumo? Depende de si es ingreso permanente o transitorio. Sí, depende de cómo diablos interpreten ese incremento los agentes. Cuando lo interpretan como algo permanente pasa algo, cuando lo interpretan como transitorio pasa otra cosa. Y esto es algo súper distinto de la economía keynesiana. ¿Se acuerdan de que en Keynes un aumento en el ingreso causa mayor consumo? Sí. Sí, por eso lo que quiero sugerir es que en la última contrarrevolución de perspectivas racionales, los economistas perdimos un montón de superpoderes porque esta pregunta, que hasta hace poco tiempo se podía responder, hoy nuestra mejor respuesta es, mirá, no sabemos, depende de cómo diablos interpreten ese incremento de los agentes.
hay un impuesto sobre la cantidad extraída de petróleo. ¿Eso va a generar mayor producción o menor producción? Juéguensela. Depende de si Depende. el impuesto es transitorio o permanente. Perfecto, depende de si es transitorio o permanente, pero recuerden, por favor, que mi generación pensaba que podía responder a esta pregunta con un modelito loco. Es decir, vos aumentabas el impuesto, bajaba, por ejemplo, el ingreso disponible, los beneficios disponibles, y decía, mira, va a pasar esto. Olvídate. El Diego, déficit, sí. ¿por qué dicen los economistas como científicos pierden superpoderes? Tipo, ¿tenemos poderes de otra forma, digamos, entre comillas? No, el poder que, esto igual lo voy a comentar mejor, espero, en un par de clases, el físico teórico no sabe bien, a ver, el ejemplo que yo tengo un poco, digo, el poder que tenemos es saber que hay ciertas cosas que si nuestras teorías son correctas no pueden ocurrir. El Ustedes no habían contenido nacido, pero empírico. hace un tiempo apareció, encontraron en el esqueleto de una sirena. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Estaba re bien, yo estaba medio convencido de ya de cambiar mis teorías biológicas, y aparecieron los malditos científicos, los biólogos obviamente, y dijeron, si nuestra teoría está bien, la teoría evolutiva está bien, esto no puede pasar, por la misma razón que no pueden pasar los X-Men, etcétera, etcétera, y entonces se pusieron a investigar el esqueleto de la sirena que habían encontrado, y encontraron que era una persona muy, con mucho talento, había ensamblado el esqueleto de un mono con el de un pez. ¿Hasta acá se entiende más o menos? Sí, sí. Bueno, pero Sí. ese es el poder que tiene, digamos, el biólogo o el físico o el economista. Si nuestras teorías son correctas, hay ciertas cosas que no pueden ocurrir. Por ejemplo, no pueden haber sirenas o los controles de precios o la ley de alquileres. Si nuestra teoría ortodoxa, digamos, es correcta, generaría una menor oferta de alquileres, todos esos mensajes horribles que tenemos nosotros como teóricos para decir, surgen básicamente de nuestros poderes, pero son poderes negativos. Si te preguntan a vos, cuál va a ser la tasa de interés en 2 años? Lo que diría Sarsen es, no hay manera de saberlo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, se entendió perfecto. Y Gracias. estas preguntas que el keynesianismo, o la teoría keynesiana, o la teoría previa ortodoxa, la teoría ortodoxa previa, quise decir, antes de Ratex, sentía que podía responder, que eran preguntas positivas, ya no se pueden responder. Bueno, y Profe, sí, perdón, una pregunta, porque se me viene el ejemplo de la carne cuando se puso esto de el cepo. sí. Había dicho, muchos dijeron que era una medida transitoria y muchos pensaban que no iba a ser transitoria. Cuando pones una medida que similar, o sea, que ya ocurrió, no sé, ahí en ese caso no se puede predecir lo que pasaría. O sea, es como que Si dos vos individuos asimilan con lo que pasó anteriormente. Sí, ustedes van a estudiar, si hacen cursos de macro razonables, creo yo, papers donde se habla de la reputación, porque te da esa información, te ayuda básicamente a clarificar la señal. Pero sí, mi afirmación es condicional. En la medida en que vos como economista sepas cómo van a interpretar los agentes la señal, en esa medida vas a poder anticipar la conducta óptima. Si no, mirando únicamente los datos del INDEC, no hay manera de saber qué diablos va a pasar. Esa es una afirmación débil, si se quiere, que sale, creo yo, de Ratex. Y última pregunta, ¿el déficit fiscal causa inflación? Depende si el déficit es transitorio o permanente. Ok, está bien la respuesta esa, depende. Depende de cómo diablos interpreten los agentes esa señal. Si la interpretan como algo transitorio, ese déficit fiscal no es inflacionario. Si lo interpretan como algo permanente, sí es inflacionario. Y esto, entender el punto C, es lo que vamos a hacer en el resto de la clase. Okay. Bueno, y además de como científico, el economista como policymaker pierde superpoderes porque ya no hay manera de manejar la economía o influenciar el país, sino esto, por ahí, nada, el papel del economista como policymaker es proporcionar un trasfondo de reglas estables y previsibles, porque la idea ya no es crear crecimiento o bajar el desempleo, sino básicamente no entorpecer el problema de extracción de señal que deben resolver los individuos para sobrevivir que están allá afuera. De nuevo, esto es súper feo, digamos, para muchos economistas. Es aburrido. Okay.
Bueno, en suma, bueno, hay varias preguntas no se pueden responder, qué sé yo cuánto, porque podría no haber, después de RATEX, una conexión mecánica entre variables de la economía. Vamos a ver esto entonces. Y acá sí vamos a centrarnos en la inflación. Lo que dice básicamente RATEX es que, como vimos recién con el caso de la demanda de peces, etcétera, etcétera, que los agentes como Cleto se preguntan o intentan resolver el problema de extracción de señal, y lo que quiere decir eso es que intentan averiguar la conducta futura esperada de las variables que los afectan. Y eso quiere decir que se preguntan ante cada cosa si es transitoria o es permanente. Bueno, y empiezo con esto. Ya lo comentó en una clase, pero lo repito. Piensen un ratito en Uber. Uber se creó hace 10 o 11 años y lo que encontramos es que, fíjense las ganancias que tuvo Uber en el 2014. ¿Cuántas tuvo? Ninguna, son más pérdidas. Sí, perdió 7 billones. ¿El 2015 cómo le fue? Perdió 1.6. Sí. Esto es algo increíble, pero todos los años pierde billones de dólares. Y la pregunta es, ¿por qué diablos, si hace 10 años, con la excepción de 2018, pierde un montón de billones de dólares, por qué diablos todos los años la gente le presta plata a Uber? Porque se cree que en el futuro va a generar beneficios. Exactamente, porque interpretan, quizás erróneamente, pero interpretan que este déficit que tiene Uber es ¿qué? ¿Es transitorio o es permanente? Transitorio. Es transitorio. ¿Qué pasaría si mañana se descubre que el algoritmo que tiene Uber, no sé, se hizo público o lo que sea, o se prohibió en todo el mundo? ¿Qué pasaría mañana si ingresa esa información al sistema con Uber? Te dejan de prestar, básicamente. Okay. Nadie, ninguno de nosotros, compraría acciones de Uber, que empezó a cotizar hace muy poquito. Nadie haría eso. Espero que se vea la razón, porque si pasa eso, nosotros tenemos razones para pensar que este déficit que ha tenido Uber desde hace 10 años, desde su creación, ya no es transitorio, sino que es ¿qué? Permanente. Permanente. Y cuando una empresa afronta este escenario, quiebra. ¿Esto se entendió hasta acá? Sí. La pregunta es, ¿este comportamiento de los individuos de financiar una empresa deficitaria es compatible con expectativas adaptativas? No. ¿O no? No, bueno, yo creo que es incompatible, o al menos es difícil de sistematizar con agentes que se fijan en el pasado. Claramente, si vos te fijas en el pasado, no le das un peso o un dólar a Uber, pero los agentes, al parecer, para muchas decisiones económicas, no se guían por la serie histórica, sino que se guían por el valor futuro esperado, que no tiene nada que ver muchas veces con la serie histórica. Entonces, una pregunta más y ya avanzo un poco más. ¿Los estados pueden quebrar como las empresas del tipo Uber? No, no. No, esto todo el mundo, espero que se entienda. Lo que quiero decir es algo que decía Keynes. Cuando vos tenés que invertir, podés comprar acciones de Uber o también podés comprar bonos de un estado. Pero la razón por la cual compras un bono de un estado es exactamente la misma. Vos suponés que el déficit de ese estado es transitorio. Si empezás a percibirlo como permanente y quizás creciente, ya dejás de financiar voluntariamente a Uber o al Estado. Pero en el caso de Uber quebraría, como me dijeron recién. En el caso de los estados, como no pueden quebrar, ¿cómo va a financiar ese estado a quien ya nadie quiere financiar voluntariamente comprándole bonos su déficit que tiene? Con emisión monetaria. No le queda otra sino con emisión monetaria. ¿Esa emisión monetaria es actual o es futura? Futura. Esto es una locura. Es emisión que no ha ocurrido. Es como el caso de la mina de oro que vimos al principio. Es algo que no se ve todavía en la serie de tiempo. Y esa emisión monetaria futura hace que los agentes hoy empiecen a huir del peso. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí, sí. Y esa huida del peso se manifiesta a nivel de las series como un aumento
de las divisas, o sea, de evaluación, y también como un incremento de precios, no porque las cosas aumenten, sino porque la unidad de medida empieza a bajar, porque vos percibís que en el futuro va a haber más de ella, porque anticipás que el déficit va a ser permanente. Esto es lo que tenemos que ver ahora con más detalle. Pero espero que se vea. Que yo- Acá, ¿sí? ¿Había una pregunta? No. Sí, o sea, ¿y no se puede bajar el déficit? Bueno, eso es horrible, es muy feo. Bajar el déficit significa aumentar impuestos y eso es extremadamente impopular, como nos dijo Lisa hace un rato, o también bajar gastos. Y eso es horrible porque también es extremadamente impopular. Así que la respuesta corta es, se puede bajar el déficit, pero muchas veces no es ni necesario ni suficiente. Lo que yo deciré con eso es que vos podés bajar el déficit y si la gente no te cree, entonces esto es medio loco. No vas a poder bajar la inflación. Paciencia con eso, que ya lo vamos a ver. Okay. Una Diego, pregunta. Sí, Perdón, no, Nico, perdón. pregunta. Yo tenía una consulta en caso de que, por ejemplo, el aumento del petróleo fuera un aumento permanente, ¿eso no llevaría a un aumento, o sea, a una inflación más alta? ¿Y eso no sería como una inflación por especie de costos o algo así? ¿O cómo se podría traducir? no, está bien. Vos tenés, en la inflación que medías al año siguiente, podés tener un aumento, pero después vuelve a su... No tenés incrementos constantes en las tasas de inflación, es un fenómeno distinto. Típicamente cuando aumenta, por ejemplo, un costo, aparecen los efectos sustitución, ¿eso lo vieron todos? Sí. Sí. Y aparecen Sí. cambios de precios relativos, y cuando vos, como la inflación es una ponderación, al año siguiente te aparece, como pasó en el Brexit. En el Brexit hubo una devaluación, y después apareció en el año siguiente un aumento en la inflación, pero después no es que no es que hubo un aumento creciente en las tasas de inflación, ese es un fenómeno distinto. ¿Se entiende hasta acá? Claro, se entendió. Okay. Pero, digo, puede ser también, digamos, por ejemplo, en el caso de los estados, o Sí. incluso en el caso de Uber, Sí. pero más en el caso de los estados. O sea, hace muchos años que los estados, no sé, tienen siempre, tienen déficit, pero emiten deuda todo el tiempo para pagar otra deuda. Entonces, según Ratex, digamos, yo espero que el Estado va a tener, que el Estado que el déficit es temporario, o no puede ser que yo también espero que siempre lo van a financiar, digamos, los privados, por bonos, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que ese es un juego, Kate diría, es un juego del concurso de belleza. Si vos pensás que los otros agentes van a dejar de financiarlo, por más que vos pienses, digo, ahí claramente vos también vas a dejar de financiarlo. ¿Se entiende? Porque no importa tanto lo que vos pienses con respecto a los fundamentals de la empresa, sino además lo que los demás piensen con respecto a los prospectos futuros de las empresas como Uber. Igual, téngame un minuto de paciencia porque por ahí cuando avancemos se va a entender un poco más esto. Okay. Bueno, ¿qué diría, señores? En este punto, quizás los países sean como las empresas, y eso quiere decir que un país puede tener déficit 10 años sin tener inflación. Sí, puede. Sí, puede, sí, puede. Es decir, lo que hace falta es que ese déficit sea considerado que transitorio. Okay. Entonces, vamos a ver esto. Acá está Mr. Burns, que es un inversor, y lo que tenemos acá es un gráfico muy tonto, donde están los gastos y los ingresos, y acá está el futuro. Espero que se entienda que el futuro nadie lo conoce. Supóngase que una empresa o un país tenga mayor gasto que ingreso, tiene un déficit, y la pregunta que se hace el señor Burns es, ¿qué diablo significa esto? Como hacía la aldea de pescadores, como hace básicamente la gente de Ratex. Y la pregunta que se hace es, ¿cuál es la conducta futura esperada de las series que yo tengo que anticipar para tomar mis decisiones económicas? O dicho más sencillamente, ¿este déficit es transitorio o es permanente? Entonces, supongamos como primer escenario que el déficit se interpreta como transitorio. Eso quiere decir que los gastos en el futuro, ¿qué van a pasar? Van a bajar. Van a bajar. Sí, van a bajar, y los ingresos Aumentan. van a aumentar. Sí.
Espero que de nuevo enfatizo, esto es algo que ocurre en el futuro. Lo que aparece, el dato duro, es que ese país tiene déficit, o esta empresa tiene déficit. Cuando pasa eso, ustedes, como individuos, le prestan a esta empresa. Depende de lo que piense que va a pasar. Bueno, en este escenario, ustedes piensan que la empresa en el futuro va a tener menos gastos y mayores ingresos. ¿Le prestan? Sí. Sí. Y como ustedes le prestan voluntariamente, la empresa, este déficit, genera inflación, adivinen. ¿No? No, exactamente. Lisa dice, cuando pasa esto, cuando mi percepción acerca del futuro es esta, estoy dispuesta, dice, a financiar el déficit fiscal actual de manera voluntaria. En la literatura esto se conoce como un régimen ricardiano. Por el contrario, imagínense que Lisa o el señor Burns tienen razones para pensar que los gastos van a seguir altos y los ingresos nunca van a aumentar. ¿Ustedes le prestarían a esta empresa o a este individuo? Supóngase que yo les pido plata y ustedes piensan que en el futuro mis gastos van a seguir aumentando y mis ingresos no van a crecer. ¿Me prestarían plata a mí? No, no. No. Loco. Pero digo, ¿por qué? Porque dicen, este tipo no me va a poder devolver el dinero. Lo mismo pasa con las empresas, lo mismo pasa con los estados. Entonces, díganme, ¿están dispuestos a financiar voluntariamente a una persona, a una empresa, a un estado que haga esto? No. No. El individuo, si no le prestan, está en problemas y no sé cómo se puede resolver. La empresa, si está en esta situación, quiebra. Pero recuerden, por favor, que los estados no pueden quebrar. Esto es importante, porque dado que no pueden quebrar, ¿cómo diablos va a resolver este problema un estado? Si nadie lo quiere financiar voluntariamente. Emisión monetaria. Exactamente. El agente racional dice lo siguiente. Acá está Lisa de nuevo. A ver. Uy, no te puedo creer. Lisa dice así. En este caso, interpreto el déficit como permanente. Y por lo tanto, por las mismas razones que no me lo financiarían a mí, dice no lo voy a financiar. Pero entonces se pregunta, ¿cómo diablos va a cubrir este país el déficit en el futuro? Y la respuesta obvia es, va a emitir dinero. De nuevo, esa emisión monetaria aparece hoy en el balance del Banco Central o en una parte, ¿aparece? No, no. No, No. es emisión monetaria futura, es nuestra mina de oro que se descubrió y recién va a producir en muchos años en el futuro. Pero eso, si los agentes son racionales, tiene efectos hoy. Hay un valor actual neto de esas cosas locas que van a pasar en el futuro. Diego, entonces, ponele la inflación que tenemos ahora sería en Argentina, sería la del año, la del que nosotros proyectamos por el déficit que va a tener el año que viene el gobierno. Bueno, si ustedes entienden la teoría esta, van a entender, puede estar todo mal, pero van a entender por qué se habla de que para bajar la inflación hay que hacer un plan creíble, o la idea de independencia del Banco Central. Todas estas ideas tienen que ver con esta teoría loca de que las causas de la inflación tienen que ver con la interpretación por parte de agentes racionales acerca de la naturaleza de los déficits fiscales que corren los países. Entonces, para decirlo de manera corta, lo que está ocurriendo, si esta teoría está bien, no es que, lo que está ocurriendo es que los agentes anticipan que va a haber una mayor emisión monetaria en el futuro y por lo tanto hoy el peso vale menos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Si empieza a haber un cambio de régimen increíble, el peso hoy, el mismo que valía cada vez menos, empieza a revaluarse. Eso Sargent lo ilustra con ejemplos de Francia, Hungría, Alemania, Polonia, pero también pasaría con otros países, si esta teoría está bien, por supuesto, ¿no? Entonces, Sí, pero sí. ¿quién puede pensar, por ejemplo, que en los Estados Unidos va a haber, tipo, el déficit va a ser transitorio? No, o sea, no sé, a mí me cuesta verlo así porque todos los años tuvieron déficit, excepto Sí. 3. Bueno, esto es medio... sí, podemos discutir el O sea, caso yo de entiendo Estados que Unidos. igual que el pasado no importa, tipo, y yo estoy hablando del pasado. Sí. A ver, lo que es importante es el déficit fiscal en relación con el tamaño de la economía. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Ustedes, yo creo que una parte de su cartera de inversión la tienen en dólares o dolarizada. Muchos de ustedes, muchos, o sus padres quizás,
han comprado propiedades, que es lo que todos hacemos en Argentina, y la pregunta es, ¿por qué buscamos bienes dolarizados? Mi impresión, mi intuición es que nosotros pensamos que los dólares en el futuro van a conservar gran parte de su valor. No, a ver, ¿pero por qué? Esto tiene que ver con cómo evaluamos también empresas. Piensen de nuevo en Uber. Uber no tiene muchas, esto hace muchos años hablando con un tipo que era un genio, lo que él me decía es que tenía muchos problemas para explicarle a los contadores cómo evaluar firmas, porque los contadores quieren ver los edificios, cuántas cosas físicas hay, pero gran parte del valor de una empresa tiene que ver con los prospectos futuros. ¿Hasta acá se entiende? Sí, claro. Ok, es decir, que tiene que ver con la capacidad de generar bienes y servicios que la gente va a demandar. Por eso es tan difícil evaluar empresas, porque no se trata de ver el valor contable, se trata de tratar de entender si la gente va a querer comprar sus productos. Si ustedes se preguntan por qué tanta gente a nivel mundial acepta dólares, me temo que la respuesta no sé si es muy satisfactoria, pero tiene que ver con que hay una sensación de que Estados Unidos va a seguir produciendo bienes y servicios como el iPhone o la Mac o lo que sea, o Tesla, que nosotros o que el mundo va a querer comprar. Si mañana eso termina, y eso tiene que ver con cuestiones que son cuestiones institucionales, como la de mucha gente en China, muchísima gente en China compra propiedades en Estados Unidos. ¿Por qué? Básicamente porque puede estar mal eso, pero hay una especie como de tradición institucional en Estados Unidos en donde el derecho de propiedad se respeta a rajatabla. Eso por supuesto que mañana puede cambiar, y si mañana cambia y pensamos que Estados Unidos va a dejar de ser la tierra donde se van a generar innovaciones de todo tipo, o donde se va a respetar el derecho de propiedad, el dólar va a valer cero porque es un papel. ¿Se entendió hasta acá? Claro, sí, ahí me cerró. Perfecto. Gracias. Voy a tratar de, entonces, díganme, ¿el déficit fiscal causa inflación? Depende. Sí, ya los harté, pero es así. El mismo déficit fiscal, si la gente tiene razones para pensar que es transitorio, va a ser una cosa, y si tiene razones para pensar que es permanente, va a ser otra. La pregunta del millón es, ¿cómo diablos podemos nosotros pasar del déficit fiscal que hoy se considera como permanente a uno transitorio? Y la respuesta corta es, cuando hay un cambio de régimen, un cambio de reglas que es creíble, increíblemente, esto es muy loco, la inflación baja sin costos reales. Vamos a ver eso. Bueno, entonces, nada, cuando el déficit fiscal actual la gente espera que sea transitorio, deja de tener efectos inflacionarios. Y lo que ocurre ahí es que ya deja de haber pass-through, la serie de tipo de cambio y los precios que aparecen atadas en economías como la de la Argentina, cuando vos haces un cambio de régimen, se desacoplan. Esto es muy loco, pero en cualquier país del mundo que no tenga problemas de interpretación del déficit fiscal, no hay una relación, digamos, entre el tipo de cambio y los precios. ¿Esto se entiende o suena medio raro? Se entiende. Okay. Piensen en un país que tenga un tipo de cambio flexible. El tipo de cambio fluctúa todo el tiempo y los precios no es que fluctúan todo el tiempo como pasaría acá. Entonces, cuando ocurre eso, el tipo de cambio, vamos a ver, no tiene nada que ver con los precios y la devaluación no causa inflaciones crecientes, como pasa acá, sino que pasan otras cosas. Okay. Bueno, y si exactamente el mismo montante de déficit fiscal empieza o se percibe como permanente, empieza a ser inflacionario, y acá sí la devaluación causa inflación. Causa en el sentido de que vos percibís en las series que se devalúa la moneda y muchas veces después hay inflación en el resto de los bienes y servicios, y como está esa correlación, mucha gente dice la devaluación causa inflación. Pero si esta teoría está bien, eso es un error, una ilusión óptica. Tanto la devaluación como la inflación son epifenómenos de algo fundamental, que es la huida del peso. Vamos a ver eso con más detalle. Bueno, entonces, ¿qué implicación sale de este modelo teórico muy particular? Una implicación de la teoría es la siguiente.
Si esta teoría está bien, y vos haces un cambio de régimen increíble, se puede bajar la inflación sin tener costos reales. ¿Se acuerdan de la curva de Phillips de largo plazo? Sí, sí. En la curva de Phillips de largo plazo, vos podías incrementar la inflación sin tener beneficios en una baja del desempleo. No. No. No, la respuesta era sí, pero ahora por ahí la dije mal. Piensen en la curva de Phillips de largo plazo, que es vertical, ¿no? En la curva de Phillips de largo plazo, vos podías incrementar los niveles de inflación sin que eso tenga efectos en el desempleo. ¿Se acuerdan ahí? Ah, eso sí. Sí, sí, sí. Si lo piensan así, la pregunta es, ¿no se podrá hacer lo inverso? ¿No se podrá bajar los niveles de inflación sin que eso tenga consecuencias en los niveles de desempleo, es decir, sin que tenga costos reales? La respuesta de Ratex es sí. Cuando hay un cambio de régimen increíble, eso es lo que la teoría afirma que debería ocurrir. Muy loco. Bueno, y recuerden que el cambio de régimen es creíble cuando es racional asumir que se va a mantener en el tiempo. El gran problema que afronta el policymaker es este, es el problema de inconsistencia temporal. ¿Qué es esto? Está Ulises sabe que va a ser tentado en el futuro por las sirenas, y entonces la pregunta es, esto espero que se entienda, supóngase que ustedes son el policymaker, están al frente del Banco Central, y entonces la pregunta es, ¿alcanza con el anuncio de que ustedes no van a financiar el déficit fiscal para que eso sea creíble? No. 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 Okay. ¿Por qué no alcanza con el anuncio? Porque la gente no es tonta. La gente, suponete que vos sos de nuevo la autoridad monetaria y decís, señores, a partir de ahora no voy a monetizar más el déficit. Si la gente entiende que el hecho de que vos estés ahí depende de quien maneja la política fiscal, entonces ese anuncio no es creíble. ¿Se entiende por qué? ¿Y si lo dice Milei? Pero Milei no estaba, aunque lo diga Milei, supóngase que ponemos a Milei como autoridad monetaria. Y Milei dice, olvídense, voy a manejar el Banco Central y no voy a financiar más los déficits. Pero resulta ser que quien tiene la potestad de que Milei esté o no en ese puesto es el que está, por ejemplo, el presidente. En esa situación, ¿le creen a Milei? No. No. Entonces, esto es súper importante porque la credibilidad de la que habla la teoría Ratex no tiene nada que ver con los individuos, tiene que ver con las reglas de juego. ¿Sí? Quien está a cargo de la autoridad monetaria, existe lo que se llama dominancia fiscal, entonces olvídate, ningún anuncio, ninguna medida va a ser creíble. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta y entiende que el policymaker puede ser removido por la autoridad fiscal, y entonces sonaste, o también, imagínense que ustedes están al frente del Banco Central, afirman que no van a emitir más, y al tiempo vienen los gobernadores a decirte, chabón, estamos con problemas serios, por favor, danos plata. ¿Qué le va a pasar a la autoridad monetaria si vienen los gobernadores, muchas veces de su propio partido, y le piden eso? Y lo van a tener que hacer, pues, ¿Lo hace o lo echan? Bueno, claro. entonces, si ustedes entienden esto, van a entender por qué un montón de medidas que se diseñaron en el mundo después de los 70 apuntan a resolver este problema de inconsistencia temporal. Este problema tiene que ver con que vos hoy, como individuo, tenés todas las razones para prometer que vas a hacer X en temas 1, pero en temas 1 tus incentivos han cambiado, y entonces cuando se detecta esa inconsistencia, tus acciones o tus promesas no son creíbles. Bueno, espero que se entienda eso. Por eso mucha gente, no se dice, por ejemplo, que cuando se fue el gobierno, cuando se descarriló el gobierno Macri fue cuando hizo la foto esa con el presidente del Banco Central, el jefe de gabinete, el ministro de Economía. Sí, esa es una interpretación a la que invita a hacer Ratex. Pero además de eso, me gustaría simplemente decir que muchas de las innovaciones institucionales post Ratex tienen que ver con intentos de resolver este problema. Por ejemplo, bueno, entonces,
hacen falta mecanismos concretos para resolver el problema de consistencia temporal. Muchos dicen, bueno, esto es interesante, pero es impracticable. Pero imagínense el siguiente escenario. Supóngase que ustedes tienen que elegir quién va a estar a cargo de la autoridad monetaria. Y les llegan dos candidatos. Está un economista, que es licenciado en economía política, tiene una maestría en Flaxo, ha hecho un PhD en una universidad de prestigio, pero heterodoxa, y es además muy honesto y muy trabajador. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí. Recuerden que estamos eligiendo a quién va a ser la autoridad monetaria de nuestro país. Y del otro lado tenemos a un pájaro basculante. El pájaro basculante tiene estudios. No. No, es tonto, no sabe nada, es un pájaro basculante, por Dios. En fin, y lo que hace el pájaro basculante es apretar una tecla todos los meses que dice, no sé, un 1% de crecimiento en M1 todos los meses. Pónganle. La pregunta es, ¿a quién elegirían para que el anuncio de que no van a financiar el déficit fiscal sea creíble? Al pájaro. Se entiende, bueno, si entienden esto, se entiende, por ejemplo, la convertibilidad o el dictado de leyes o la dolarización. Son todos intentos de resolver el problema de inconsistencia temporal que tienen los seres humanos de la época de Homero, básicamente sacándose de encima la potestad de emitir dinero, con un pájaro basculante, o dolarizando, o quemando las máquinas de hacer dinero, etcétera, etcétera. De nuevo, espero que se vea que esto no tiene que ver con capacidad ni nada por el estilo, sino con las reglas de juego que los agentes racionales entienden que están en juego en una economía. Nota al pie, el pájaro basculante, ¿qué pasa si hay una crisis financiera? ¿Qué le va a pasar al pájaro basculante? No puede rescatar a los agentes financieros. Sí, va a generar una depresión, o sea que de nuevo hay que elegir entre dos males. En fin. Bueno, supóngase que en el frente fiscal está un político y supóngase que el político no sea una entidad que persigue el bienestar general, sino que es una persona como ustedes o como yo. Si es así, estamos en serios problemas, porque acá está lo que dice es que son tiempos duros, las provincias necesitan asistencia y dice, voy a darle dinero por razones obvias, todo el mundo está contento, y la pregunta que se hace Elisa es, ¿quién de los dos candidatos, el economista muy formado o el pájaro basculante, tiene más chances de monetizar ese déficit en el que va a incurrir por buenas razones el policymaker? El economista. El economista es un tipo honesto, etcétera, etcétera, va a tener muchas más chances de monetizar ese déficit, y si el pájaro basculante no lo hace, ¿qué va a hacer el policymaker? Lo cambia. Sí, lo va a echar. Por eso no alcanza solamente con tener un policymaker. No alcanza con tener solamente un pájaro basculante. Hay que también tener mecanismos institucionales para que esto no ocurra. ¿Esto se entiende por qué? Sí. Okay. Para evitar que haya dominancia fiscal, para evitar que la decisión de la cantidad de dinero a emitir dependa de las necesidades fiscales. Sí, hay una pregunta. Sí, por ahí es una pregunta medio graciosa, pero tiene que ver con lo que sacó el tema del compañero, de que si Milei, por ejemplo, pone una bomba en el Banco Central así y lo cierra, tipo, eso, según esta teoría, bajaría la inflación. Entonces, porque no habría más, tipo, dominancia fiscal sobre la monetaria. Sí, lo que pasa es que yo si soy la autoridad fiscal y me hacen eso, no sé, invento una nueva moneda o algo por el estilo. Sí, sí. Es muy complejo. Esto, por favor, antes de recibirse, lean, si quieren para criticarlo, un paper que aparece en el libro de Sargent que se llama La desagradable aritmética monetarista. Si entienden eso, Justo van a entender... Te quería preguntar de ese al final de la clase. Sí, léanlo, porque van a entender que la visión, que hay un juego súper importante entre la autoridad fiscal y la autoridad monetaria. Y esto es importante para entender inflation targeting, para entender los planes de estabilización que pide el FMI. Todo eso de nuevo puede estar mal, pero si lo quieren criticar, entiéndanlo primero. Ok, vamos con esto entonces. El pájaro le está haciendo quedar mal, y lo que dice acá Flanders es, no se lo puedo despedir porque hace falta, por ejemplo, la votación de dos terceras partes del Congreso para removerlo.
si ocurre esto, bajo estas condiciones institucionales muy particulares, que no aparecen en las series económicas, porque tiene que ver de nuevo con algo institucional de las reglas de juego, cuando ocurre esto, ese déficit deja de ser inflacionario. Es increíble esto. Entonces, si se entiende esto, se entiende por qué bajo RATEX las instituciones, por ejemplo, independencia del Banco Central, es importante. ¿Se entendió esto? ¿Por qué? Sí. Okay, Sí. porque este mecanismo institucional resuelve el problema de credibilidad y de inconsistencia temporal que tenemos los individuos. Inflation targeting no es ninguna conexión mecánica. Si vos tenés inflation targeting y tenés dominancia fiscal, olvídate de poder bajar la inflación. Espero que se entienda eso. Si no, pregúntenme. O piensen en reglas que a veces aparecen en las constituciones, al menos en el siglo XIX pasaba eso, del tipo responsabilidad fiscal. Esos también son intentos de resolver el problema institucional de RATEX. Y en el extremo, dolarización o convertibilidad son intentos extremos, peligrosos también, porque si vos dolarizás, ¿qué pasa con tu política monetaria? La perdés. Perdés. Y la política monetaria es importante. Sí, para evitar depresiones. Es súper importante porque si tenés una mala política monetaria podés hundir un país durante años, como ocurrió, si Firma tiene razón, con la Gran Depresión en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Okay. Bueno, todos estos, que son muy distintos, son intentos de poner una brecha, un hiato entre el Banco Central y la autoridad fiscal. Digo, en la medida en que no haya un diseño institucional que garantice, digamos, o que permita que el Banco Central no decida emitir dinero por razones distintas a la de preservar su valor, cuando eso no ocurre, el déficit empieza a ser inflacionario. Okay. Bueno, entonces, lo que dice acá Flanders es que, con el simpático pajarillo, dice, los déficits son interpretables como transitorios por todo el mundo, y por la ende ya no son inflacionarios. ¿Esto se entiende lo que dice Flanders? Sí. Okay. Sí. Okay. Si se llega a conseguir eso, que es algo muy difícil, fíjense lo que ocurre en el mundo real. Lo que vimos hasta ahora es una implicación loca, creo yo, que mucha gente, si ustedes la comentan en nuestra facultad, sus profesores se van a reír, creo yo. Así que, de nuevo, no lo cuenten esto, pero si esto es así, en el mundo real lo que pasa es que la gente deja de huir del peso. Recuerden que la gente huye del marco alemán o del peso o de cualquier moneda porque anticipan que en el futuro va a haber más cantidad de ella y por lo tanto lo razonable, si vos pensás eso, es, si vos pensás que en el futuro se va a emitir, no sé, 50 veces más de lo que hay hoy, ¿qué haces con los pesos hoy? Me lo saco de encima. ¿Cómo te lo sacas de encima? Bueno, comprar divisas. ¿Y qué pasa entonces con el dólar? Sube. Sube. Y si vos vendés lápices como estos y pensás que en el futuro los pesos van a valer menos, y hoy vendés esta cajita de lápices por $1, ¿a cuánto la vendés si pensás que en el futuro el peso va a valer menos? Más caro. Más caro. Espero que se entienda. Ese es el mecanismo de transmisión ortodoxo. No tiene que ver con un canal, digamos, mecánico ni nada por el estilo, sino con que la moneda se degrada. Se degrada por lo que vimos con el emperador, etcétera, etcétera. Es decir, porque hay razones fundadas para pensar que en el futuro va a haber mayor cantidad y por lo tanto hoy esa moneda, el valor actual neto de esa moneda es menos y eso se verifica en las series que observamos como devaluación e inflación. Y como esas dos cosas aparecen en las series, ¿qué dice el economista promedio? El modelo teórico le da la causalidad y dice que uno causa la otra. Sí, que la devaluación causa inflación. ¿Se entendió hasta acá? Y por eso muchos quieren pisar el dólar porque piensan que así van a controlar la inflación. Obviamente que si esta teoría está bien, eso está bajo. Bueno, otra cosa que pasan es que el riesgo país baja, teóricamente hasta cero, porque la gente empieza a financiarte. Bueno, el precio del dólar se desacopla completamente de la inflación. Desaparece lo que muchos llaman pass-through.
Y esto implica que es posible bajar inflación sin costos reales por la curva de Phillips de largo plazo. Muy loco. Ok. Bueno, voy a terminar con esto. Esto son hasta ahora las implicaciones, digamos, de la teoría, pero el cambio de régimen creíble requiere típicamente, en los casos reales, en los casos históricos, dos cosas. Primer punto, requiere leyes. ¿Por qué diablos requiere leyes el cambio de régimen para ser creíble? Para que se mantenga en el tiempo, Necesitas- atarte al palo para las sirenas. Sí, estás atándote al maldito mástil para que en el futuro no caer en la tentación, que el agente racional entiende que por buenas razones vas a tener. ¿Esto se entendió hasta acá? Sí. Sí. Entonces, si mañana la autoridad monetaria dice no voy a emitir más dinero, ¿le creemos? No, a menos que haya ¿qué? Una ley La ley. Ley, que le impida. exactamente, una ley, como, no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Y última pregunta, ¿las leyes se pueden derogar? Sí. Sí. Sí, entonces las leyes es condición necesaria, pero no suficiente. Además de leyes, el segundo factor que es súper importante es el consenso político. ¿Por qué el consenso político es una condición también súper importante? Porque da la señal a la gente que tiene que confiar en esa moneda que esté quien esté, no va a derogar las leyes que te impiden emitir en el futuro. ¿Esto se entendió hasta acá? Sí, pero digamos, el consenso político cambia con el tiempo. Bueno, si cambia el consenso político, olvídate. Pero piensen por favor en la concertación de Chile o en el pacto de Moncloa. Esos, si esta teoría está bien, no son cuestiones secundarias, son centrales porque imagínense la siguiente escena. Imagínense que, ahora voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda un poco más por qué es importante el consenso político. Okay. Entonces, acá en Argentina, solo un partido político podría bajar la inflación realmente. Sí, eso es una derivación loca, porque no la comenten, por favor, porque van a ser motivo de escarnio, y es que esto tiene que ver con lo siguiente. Supónganse que aparece, voy a contar el caso de Perú, que por ahí es menos controversial. Ustedes no habían nacido, pero en el Perú había una inflación, creo que del 5.000 o 6.000%, después de un partido político que era, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba bajo la égida de un genio absoluto, de un tipo que era populista, que era Alan García, que lamentablemente llevó la inflación a un 6.000%. Empieza a haber entonces, en el 90, si no recuerdo mal, una nueva elección y hay dos candidatos. El candidato A es un malvado ortodoxo neoliberal que se llama Vargas Llosa. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Y Vargas Llosa hace toda su campaña diciendo hay que hacer un shock, que digo, basado en estas ideas obviamente, hay que hacer un shock para hacer un cambio de régimen y que baje la inflación. Del otro lado había un populista muy simpático que se llamaba Fujimori. Y Fujimori decía, no hay que hacer shocks, hay que hacer medidas graduales, vamos viendo, etcétera, etcétera. Lo importante es que, ¿quién ganó las elecciones? ¿El malvado ortodoxo neoliberal o Fujimori? Adivinen. Fujimori. Fujimori ganó las elecciones con el apoyo de todo el arco de izquierda y progresista de Perú. Y lo loco es que una vez que gana las elecciones, toma las medidas que hubiera tomado Vargas Llosa, es decir, hace una política de shock. ¿Hasta acá se entiende? Sí, digamos, lo mismo que pasó acá, ¿no? O sea, Bueno, con Menem. lo que quiero que se vea es la lógica detrás de eso. La lógica imagínense el siguiente mundo. Digo, ¿por qué eso es creíble? Porque el agente que tiene que financiar el déficit de Perú dice, bueno, está este tipo que es un populista y toma estas medidas, y si en el futuro viene Vargas Llosa, ¿qué va a pasar con estas medidas? La va a mantener. Las va a mantener. Invirtamos la situación. Supóngase que en un mundo paralelo gana Vargas Llosa. Toma las medidas de shock. La pregunta es, ¿ustedes le creen a esas medidas si ven que en el frente está Fujimori? No. No van a ser permanentes. Eso es muy loco porque quiere decir que, si esta teoría está bien, no todo,
las mismas medidas exactamente idénticas tomadas por dos partidos muy distintos pueden tener medidas diferentes. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta y usa toda la información disponible a la hora de extraer señales, incluso la información de quién diablos está en el poder y además quién diablos podría estar en el poder en el futuro. Esto es muy particular, pero es una derivación directa del uso de toda la información por parte de agentes racionales. Termino con esto. Imagínense que hay un partido populista, toma hace, digamos, leyes y es creíble. Pero empiezan las encuestas a perfilarse y a tener cada vez más peso un candidato que yo siempre a veces voto, que es Nicolás del Caño. Nicolás del Caño, la pregunta es, si eso ocurriera, el ajuste del candidato populista sería creíble. No tanto, a menos que las instituciones ya sean demasiado fuertes. Sí, pero en principio habría problemas. Lo que quiero sugerir con esto es que no tiene que ver esto con un carácter intrínseco al populista o al ortodoxo o nada de eso, sino tiene que ver con la lógica de la situación, los actores que están involucrados. Por eso me parece a mí es tan difícil ser economista, porque no se trata de un juego mecánico de ver correlaciones entre las series y nada por el estilo, sino que tiene que ver con captar la información que digo que es difícil de sistematizar y que no está en las series económicas. Okay. Bueno, las implicaciones, Sargent lo sugiere así, dice solamente ojo con esto, por favor, de nuevo, no lo repitan, miren el texto de Sargent, mírenlo muy críticamente, porque si esto está bien, hay muchas cosas que gente muy así top enseña que están mal, así que desconfíen. Sargent sugiere que solo un presidente populista puede imponer un cambio de régimen creíble, porque un agente racional no se fija solo en el gobierno actual, sino también en quién está enfrente. Bueno, y entonces, de nuevo, quién es creíble o no, es la situación objetiva y no los policymakers. Esto es importante porque, por ejemplo, Sturzenegger, lo que quiere decir esto es que aparece Sturzenegger, dice, señores, a partir de ahora la cosa va a cambiar, inflation targeting, no vamos a financiar más al déficit. La pregunta ¿es creíble porque Sturzenegger es un tipo serio, que tiene convicciones? No. No, los agentes que tienen que financiar el déficit actual no se fijan en esas cosas. Igual que no se fijan, puede ser importante, pero no es lo único importante. Si ven que empieza a haber dominancia fiscal, si ven que no tiene la independencia, o si ven que en las encuestas empieza a perfilarse un candidato que tomaría medidas muy distintas, entonces haga lo que haga Sturzenegger, no va a tener efectos. Esto lo menciono porque Sturzenegger obviamente conoce los modelos de Ratex, conoce la parte matemática, pero yo creo que no por ahí está mal lo que yo digo, pero me parece a mí que esta intuición medio básica que analiza Sargent es como que la pasa por alto. Porque él piensa que quien es creíble es el individuo y no, como yo quiero sugerir, la situación objetiva. Bueno, esto ya no hay tiempo, pero bueno, hay confirmaciones. Analicen esto bajo Ratex. Acuérdense de esto, estaba Macri, creo que, no me acuerdo bien, pero creo que estaba Macri como presidente y elige como vice a Pichetto, que es un miembro del partido peronista. ¿Está bien lo que digo o no? Sí. Bueno, Sí. y automáticamente el riesgo país baja. Eso se conoce en los diarios como el efecto Pichetto. ¿Por qué baja el riesgo país? Interprétenlo bajo Ratex. Porque da la sensación de que habría cierto consenso político, ¿no? Sí, ¿se entendió? Ahora, Igual, vamos perdón, más una despacio. consulta. Nada, por ahí estoy hilando mal las ideas, pero, por ejemplo, no sé, o sea, si un gobierno, digamos, gobierno de shock, o sea, contrario a un gobierno populista, ganase unas elecciones y tuviese el suficiente poder y la suficiente credibilidad de que se va a sostener en el gobierno por mucho tiempo, o sea, no sé, por el caso del gobierno de Macri, apenas llega a los primeros 2 años, sabes que vas a estar de base 4 años y no sé, en las elecciones de término medio, o sea, en las legislativas, tenés una victoria
arrolladora, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, eso no te daría como más credibilidad para, Sí, no sé, porque además, bueno, por ejemplo, el tema del déficit también estás pudiendo tomar deuda, por ende, o sea, no deberías incurrir en, ¿cómo se llama? En emisión monetaria y todo eso. sí, O sea, eso no haría que no haya tanta necesidad de consenso porque se supone que tenés como más poder, o qué onda. sí, a mí me parece que en ese escenario yo haría el mismo análisis que vos. Lo que quiero mostrar es ver por qué nosotros vemos como algo medio evidente que las noticias políticas tienen un efecto directo en los indicadores económicos. Si la teoría de Ratex está bien, lo que está pasando es que los agentes todo el tiempo están intentando extraer la señal futura de la naturaleza de los déficits fiscales y para eso usan toda la información disponible y cuando Macri nombra a Pichetto como vice, hay una señal de que va a haber un consenso y por lo tanto los anuncios de déficit transitorio empieza a ser creíble y eso se verifica en el riesgo país. Lo que vos decís, suponete que un malvado neoliberal como Vargas Llosa gana y gana también poder sobre el Congreso y hay, digamos, y hay razones para pensar de que hubo un cambio en las ideas del país. Cuando pasa eso, la gente empieza a confiar en la moneda de ese país. Es algo loco, pero bueno, si esto está bien, es lo que debería ocurrir. Por si no se entendió el punto, recuerden que el riesgo país es la sobretasa que se paga por encima de la que pagan los bonos de la Fed en Estados Unidos, que se supone que son de riesgo cero mínimo, y entonces el riesgo país es una especie como de indicador de eso, de cuánto más de prima pide el que te va a prestar plata para financiarte. Y cuando hay señales de consenso por arbitraje, baja el riesgo país justamente por eso. Okay. Bueno, otra cosa muy discutida es, expliquen esto bajo Ratex. Nada, digamos, va a entrar un gobierno populista, entonces ya se adelanta la inflación. Bueno, Se- digo, Los obviamente, déficits de no nuevo, son por favor, esto puede transitorios. estar mal. Lo que sugiero es que con Ratex, un montón de cosas que uno creo que entiende y además digo, se pueden explicar en un cuerpo de conocimiento que es muy sencillo, por así decirlo, pero esto yo creo que es una virtud teórica parecida, obviamente salvando las distancias, con la teoría de Newton, en donde con un cuerpo teórico muy sencillo puedes explicar un montón de fenómenos que antes parecían desconectados. Esto, si vos entendés Ratex, es algo obvio. Ocurre en las PASO, hay señales claras de que el déficit fiscal va a ser permanente o quizás creciente. Esto obviamente puede estar todo mal, así que por favor mírenlo con cabeza abierta. Y cuando ocurre eso, la gente empieza a comprar dólares, no básicamente porque entiende que se va a emitir más en el futuro. Bueno, eso es la lectura medio obvia que ocurre bajo Ratex. Recuerden que esto no es evidencia creíble, por favor. Bueno, y fíjense, en el caso de Perú, están los dos jugadores, está Vargas Llosa, el tecnócrata liberal, que dice shock, 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 está Fujimori, que es el típico populista latinoamericano, muy simpático, gana Fujimori, se impone y toma las medidas de Vargas Llosa. Miren lo que ocurre. Pregunto, ¿esto es compatible con la inercia inflacionaria? No. No, esto es la locura que predice Ratex. Ratex dice, cuando hay un cambio de régimen increíble, recuerden que creíble no tiene que ver con la persona, sino con la situación objetiva, la inflación se desploma sin costos reales. Una locura absoluta que Sargent intenta ilustrar con un montón de casos en Europa y nosotros en Latinoamérica también tenemos un montón de ejemplos. Última pregunta y termino ya porque ya se pasó la hora. El plan, antes del plan de convertibilidad hubo un montón de intentos de estabilización que tenían características idénticas, pero que estaban hechas por el partido radical que era el de Alfonsín. La teoría Ratex, ¿qué dice de esos intentos de ajuste? No eran creíbles porque no había otro partido enfrente con otra teoría Bueno, que estaba dando un básicamente poco sí. la línea. Es eso, que la gente no se fija solamente en los indicadores, digamos, duros ni nada por el estilo, sino que somos máquinas de extraer señales con respecto al futuro, usamos toda la información y en un país es súper importante saber no solamente quién está en el poder,
sino que quién puede sucederlo en el futuro. Esto de nuevo es una teoría que yo, por lo que entiendo, es muy particular. No se enseña mucho en nuestra facultad, pero bueno, véanla ustedes y fíjense a ver qué les parece. Sí, bueno, no hay más tiempo. Bueno, por ahí la clase que viene le dedicamos 10 minutos más para cerrar esto. ¿Dudas, consultas? Diego, sí, yo tengo una pregunta. Esto de que la inflación como fenómeno monetario, ¿en qué queda después de esto? O sea, ¿la inflación queda explicada solamente por las expectativas y cómo los agentes toman ciertas señales? Sargent dice, burlándose de Friedman, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno fiscal. El consenso al que refiere Bernanke, obviamente que eso es le está mojando la oreja a Friedman. Voy más despacio. Friedman descreía de la teoría Ratex con respecto a la inflación, la conocía, pero él pensaba que las chances de que se apliquen en el mundo real eran ínfimas. Lo que Friedman decía es que bajar la inflación era necesario, pero que era muy costoso. Como dice, si vos sos estructuralista, estás convencido o convencida de que bajar la inflación es prohibitivo desde el punto de vista político. ¿Por qué piensan eso? No porque sean tontos, sino porque pónganse en la cabeza la curva de Phillips de corto plazo. ¿Ya está? Sí. En la curva de Phillips de corto plazo, para bajar la inflación, ¿qué hay que aumentar? El desempleo. El desempleo. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Y si vos haces la cuenta con la curva de Phillips de corto plazo, para bajar un punto la inflación, tenés que aumentar, no sé, 10 puntos el desempleo. Y eso, el estructuralista está convencido de que eso, si bien es posible en un régimen muy duro, es impracticable por razones políticas, porque si ustedes generan un nivel de desempleo de 10 puntos para bajar un punto de inflación, básicamente vas a tener muchos problemas como político, ¿no? Entonces, lo que decía Friedman de manera famosa es que la inflación es como el alcoholismo. Primero, decía Friedman, vienen los efectos horribles. Lo que él decía es, hay que bajar la cantidad de dinero, eso al principio, durante 6 o 9 meses, va a generar niveles de inflación iguales que antes y una caída del desempleo. Sí, pero si vos te bancás como país esos efectos horribles, después empiezan los efectos beneficiosos, porque la inflación empieza a bajar. Pero imagínense eso, por favor. ¿Hay alguna democracia moderna que se pueda bancar 12 o 18 meses de una horrible recesión para empezar a tener en el futuro una caída de la inflación? No. No, por eso es central entender Ratex, porque lo que dice Ratex es, ese es un camino, el camino básicamente de duro, que hoy es medio impracticable, pero también está la posibilidad del cambio de régimen creíble. Cuando hay un cambio de régimen creíble, se desploma la inflación y eso tiene costos reales, obviamente que existen. La clase que viene voy a comentar eso para que quede claro, pero obviamente que hay costos reales porque para disminuir el déficit fiscal futuro, tenés que empezar a achicar el Estado, lo cual son costos, pero básicamente tenemos que elegir entre dos males como en tantas otras ocasiones. Pero digo, por eso es importante que en los 70 haya aparecido Ratex, porque eso generó, además de la opción de Friedman, la opción Ratex, que es bajar la inflación como Perú, o como el Pacto de Moncloa, o Colombia, o Chile, o Argentina en la convertibilidad, es decir, como un cambio de régimen creíble. Bueno, nada. Pero para decirlo en términos históricos, el consenso actual, hasta donde yo entiendo, es que la inflación es un fenómeno monetario fiscal que está atravesado por las expectativas de los agentes. Gracias. ¿Hay más preguntas? Yo te mandé un mail el domingo, creo que fue. No sé si te llegó. Sí, hay varios mails que tengo que responder. Paciencia, yo esta semana que viene espero ya hacerlo. Así que tengan por favor un poco más de paciencia que espero responder todo. Diego, ¿la guía de lectura opcional para cuándo es? Entréguenla cuando puedan. Lo ideal sería para esta semana o el sábado, y así yo puedo hacer algún comentario en caso de que vea problemas serios. Gracias. Diego, sobre la actividad 2, la que tenemos que entregar este viernes. Sí. El domingo, no sé si viernes o domingo. Creo que es domingo, ¿no? El domingo. Bueno, perdón, se me cortó justo.
Tiene que ver con la clase que tenemos el miércoles que viene, ¿no? Sí, pero me parece a mí que hay un videíto en donde aparece, creo, pero por ahí la erré Sí. con el timing. Me parece que con el video, Porque- con el videíto que aparece ahí, lo pueden responder. Ah, joya. No, porque hoy estaba respondiendo lo de Mastering Metrics y preguntaba ponele, qué tipo de evidencias usaba. Entonces agarré, abrí la nota de clase que nos habías adelantado sobre el Nobel y ahí me di cuenta que era cuasi experimental. Pero dije, bueno, Perfecto, capaz está bien, esto que sí. vamos a ver. Está bien, sí, hagan eso, usen la nota de clase 11, que es donde aparece eso, y nada, pero yo creo que la pueden responder con los elementos que tienen hasta ahora. Dale, genial. Ok. Decía, profe. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene, así terminamos esto y vemos lo de la nueva econometría, y nada, y ven qué les parece. Nos vemos el miércoles.